o hemorragia C, y puede ser también por defectos en la síntesis de una de las cadenas globínicas, como un cambio cuantitativo que se denominan las talasemias, ¿ya? Entonces, en algún momento de sus vidas se cruzarán con alguna talasemia. Recordar la evolución de la síntesis de las cadenas de hemoglobina, ¿no? Desde el embrión, las hemoglobinas embrionarias, estas que tienen Gauer o la manera, que tienen estas cadenas, ¿no? Gamma, delta, por ejemplo, delta, ¿no? Delta. Y aparecen, pero ya en el embrión y luego desaparecen. Luego al nacimiento tienes la hemoglobina fetal en 75%, y la hemoglobina A en 25%, ¿no? Y estas son las cadenas globínicas, la alfa y la gamma, ¿no? Ya. Pero después baja y solamente queda la alfa y crece la beta. Entonces ya tienes la hemoglobina de adulto, que es alfa 2 y beta 2. Entonces en una persona adulta, lo que ustedes van a ver cuando hacen la electroforesis de hemoglobina es 97% de hemoglobina A, que se llama, tiene alfa 2 y beta 2. Tiene 2% de hemoglobina A2 y solamente menos del 1% de hemoglobina fetal. Si esos valores alteran, por ejemplo, tienes más hemoglobina fetal o tienes más hemoglobina A2, entonces estás pensando en una talasemia. Entonces, este es el valor normal, pero obviamente recordando en etapa adulta, porque en niños puede haber hemoglobina fetal todavía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la hemoglobina? La hemoglobina A, que es alfa 2, beta 2, 95-97%. La A2, que es alfa 2, beta 2, 0.5 a 3.5%. Pero si está aumentada, el diagnóstico probable es la beta talasemia. De la anemia plástica, bueno, ahí lo ponen, pero en realidad, si ustedes le preguntan, ¿no? Tienes incremento de A2, beta talasemia, ¿ya? La hemoglobina fetal puede aumentar también en la beta talasemia, pero no mucho, más en la hemoglobina A2, ¿acuerdas? ¿Ya? Y en el caso de la alfa talasemia puede haber algún tipo de hemoglobina diferente, como la H, que tiene beta 4, o la VAR, que tiene beta 4. O a veces la alfa talasemia aparentemente en el electroforesis sale normal y no se detecta, ¿no? Entonces, otras son las alteraciones cualitativas, por ejemplo, la anemia de células falciformes, donde hay presencia de la hemoglobina S, ¿ya? En el rango falciforme hay hemoglobina S y hemoglobina A. Los estados heterocigotos dobles coexisten a veces con beta talasemia, o sea, hay alteración doble, ¿no? Beta talasemia y hemoglobina S, ¿no? Yo tengo un caso de eso, por ejemplo, ¿no? Hemolipetinas inestables, es raro, de alta afinidad, bueno, meta-90 es más raro todavía. Entonces, la anemia de células falciformes o hemolipatía S, eso que parece un platanito ahí, la célula de Moss, llamada anemia pronocítica, enfermedad de sickle cell, es cuando se sustituye un ácido glutámico en el monoceto de la cadena beta de la hemoglobina A por valine. Si se sustituye por glicina, daría lugar a la hemoglobina C. Eso no lo voy a preguntar. No sé, ni yo me acuerdo. Si es de carácter homocigoto, hace que se sintetice hemoglobina S y no la A. Tendría 85% de hemoglobina S, 15% de hemoglobina fetal y sin hemoglobina A. Si es homocigoto, obviamente más serio, ¿no? Y son resistentes a infección por Plasmodium falciparum. En determinadas zonas de África está presente inclusive en el 40-50% de la población. ¿Ustedes qué creen cuando sospechamos, de acuerdo a ese último dato, en qué pacientes, en qué población de acá de Perú creen que puedo sospechar de esta enfermedad? ¿Ah? Chincha, muy bien, chincha, ¿no? Vienen los morenitos, digamos, entonces, talasemia, ¿no? En África, 40-50%, ¿ya? Pero no siempre es así, ¿ya? También hay gente blanca y Perú. Bueno, la hemoglobina S, la hematía tiene la forma de hoz, hay obstrucción de los vasos terminales por estos hematía rígidos que provocan la hemólisis y hay
hay hipoxemia. Hay una curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, libera más rápido el oxígeno que la hemoglobina A. Hay anemia crónica con episodios intercalados de crisis hemolíticas y vasoclusivas desencadenadas nuevamente por infecciones, deshidratación, desinfección fría. Siempre a los pacientes con anemias hemolíticas de este tipo congénitas yo les digo, buena hidratación, buen descanso, cero estrés, bueno, puede ser estrés, pero ya, cuidarse las infecciones, ¿no? Porque eso le va a provocar la crisis. Y también en estos pacientes son frecuentes las infecciones por estreptococcus pneumoniae, hemófilos influenza, meningitis por el hipoesplenismo y la osteomielitis por salmonella. Entonces generalmente los tenemos que vacunar, ¿ya? Hacen hipoesplenismo, digamos, por isquemia, ¿no? de los vasos sanguíneos y hay infecciones. Entonces ahí está la célula sickle cell, ¿no? que se va a producir la hemólisis al pasar por los capilares y va también a ocurrir los vasos sanguíneos. Y eso es lo que va a producir dolor. Estos pacientes vienen con crisis de dolor. ¿Ya? Entonces hay anemia hemolítica, crisis de aplasia por infección, crisis megaloblásica por déficit de ácido fólico, dolor, retraso en el crecimiento, puede haber infartos cerebrales en el hueso, en el pulmón, en el hígado, en el vaso, autofrentomía que le decía, ¿no? El hipoesplenismo, en riñón, en ojos, en piel, en úlcera, en genitales, no puede provocar el priapismo. ¿Saben lo que es el priapismo, no? O todavía no saben. ¿Qué es el priapismo? A ver, Franco, ¿qué es el priapismo? ¿Qué ocasión? Es una erección involuntaria. Es una erección del pene sostenida, ¿no? Involuntaria, dolorosa, y que estos pacientes pueden, bueno, hay otras causas, pero esta es una causa de priapismo. Y ahí están todas las manifestaciones que puede haber en estos pacientes de sickle cell, ¿ya? Anemia, dolor, infecciones, infartos, ¿no? Y complicaciones infecciosas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por la clínica, la electroforesis de hemoglobina y el proteína sanguíneo. Entonces, en este caso sí le van a pedir que cuando yo sospecho le pido la electroforesis de hemoglobina. Y ese es el trazado de la electroforesis, donde la hemoglobina A va a estar disminuida o ausente y acá va a estar la hemoglobina S anormal, ¿no? Y en el frotis me van a ver estas células, ¿no? Las células de MOS, o carne, no sé cómo le dicen. El tratamiento, transfusiones, ácido fólico en abundancia, hidroxicarbamida, en algunos casos de casos severos utilizamos. Puede haberse también trasplante, pero bien raro hacer trasplantes en pacientes, ¿no? Pero está descrito tratamiento del dolor, hidratación, prevención de las crisis por tratando las infecciones, vacunación y evitar los ambientes excesivamente fríos o el ejercicio intenso. Las más frecuentes son los rasgos falciformes, son heterocigotos para la hemoglobina S, suelen tener 30% de hemoglobina S y 70% de hemoglobina A y no requieren tratamiento. O sea, hay pacientes que tienen esta característica, ¿no? Muy bien, y el último grupo de enfermedades, ya para terminar, ¿no? La talasemia son hemorropatías cuantitativas. Hay una falta de síntesis, ya sea total o parcial de la cadena hemoglobina. Cada tipo de talasemia recibe el nombre de la cadena que deja de sintetizarse, ¿no? La talasemia le falta la cadena, la alta talasemia, perdón, la cadena alfa, y la beta talasemia le falta la cadena beta. Hay un descenso de la síntesis de hemoglobina, hay hipocromía, microcitosis, PCR bajo con incremento del número de mapias. ¿Ok? Entonces, esa de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, de las 6 oraciones que están ahí, la más importante es la tercera. O sea, acuérdense, microcitosis es uno de los diagnósticos diferenciales de qué anemia. Franco, ¿qué anemia te da la microcitosis? ¿Megaloblástica? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Anemia microcítica? Ferropénica, pues, así con A.
Hay desequilibrio de las cadenas alfa-beta que produce hemólisis e hidropoiesis compensadora que puede haber en el vaso, inclusive en el hígado, y alteraciones en el electroforesis de hemoglobina. Puede hacer, si es muy fatal, o sea, muy severa, la hidropesía fetal por alfa-talasemia, donde hay deleción de los 4 genes, que es incompatible con la vida, la hemoglobina H, deleción de 3 genes, 70% de hemoglobina A, 30% de hemoglobina H, anemia hemolítica hepatomegalia, nunca he visto. Rasgo alfa-talasémico es lo que generalmente vemos. Afecta a 2 genes, hay un ligero disminución de hemoglobina, microcitosis, hipocromía, aumento de NOT10, aumento de A2 y la hemoglobina F normal. La talasemia silente es el transportador silente, solo hay un gen afectado, o sea, no se manifiesta para nada. Entonces aquí tenemos, ¿no?, de la síntesis de cadena beta en la beta-talasemia y va a estar la hemoglobina afectada. Los tipos de beta-talasemia tenemos la beta-talasemia menor o rasgo beta-talasémico, que hay en la forma más frecuente. Hay ligera hepatosplenomegalia, puede haber crisis de ictericia, BCM bajo, incremento de Matías, incremento de A2 y hemoglobina. La beta-talasemia intermedia es un poquito más intensa, y la de Cooley o de la talasemia mayor ya es un estado homocigoto y es la forma más grave, ¿no? Donde hay ictericia a partir del 4 mes de vida, bueno, alto riesgo de mortalidad en realidad, ¿no? El tratamiento son las transfusiones, ¿no? Si hay muchas transfusiones, evitar la sobrecarga de hierro congelante, y en algunos casos se puede hacer fibrotomía, ¿no? También ácido fólico. En todas estas anemias hemolíticas, ácido fólico, y en algunos casos trasplante, que es el único tratamiento curativo. Este cuadrito, por favor, recuerden en su práctica diaria. Diagnóstico diferencial principal de talasemia menor, deficiencia de hierro. Entonces, lo que ven es esto, ¿no? El BCM en la deficiencia de hierro está bajo, igual que la talasemia menor, solo que aquí el BCM es inclusive más bajo. O sea, ustedes ven una anemia ferropénica tiene 70, 80, ¿no? O casi 80. En la talasemia menor tiene 50, el BCM 55, 60, ¿no? Y esto es importante. El BCM bajo con recuento de glóbulos rojos, normalmente disminuido en la anemia ferropénica. En cambio, en la talasemia está aumentado los glóbulos rojos. ¿Ya? O sea, son pequeños, pero están aumentados. Y cuando la concentración media de hemoglobina está aumentada también en la talasemia. Pero casi esto no se fijan. El RDR también está aumentada en la deficiencia de hierro. El punteado gasófilo también en la talasemia menor. Ok, son criterios de diferenciación, pero si yo quiero que recuerden algo, porque a veces no tienen esto, a veces no tienen esto, a veces no tienen esto, sí tienen. Y estos son los que quiero que recuerden, ¿ya? El RTP2 es el índice de anisocytosis, porque lo menciono. Y ahí está el diagnóstico diferencial, por ejemplo, ¿no? La beta-talasemia, todos van a tener el beta-talasemia y alfa-talasemia BCM bajo. La diferencia está en la beta-talasemia, que la electroforesis de hemoglobina tiene la hemoglobina A2 aumentada. En la alfa-talasemia, en cambio, está la A2 normal o disminuida. Entonces, a veces el electroforesis de hemoglobina sale normal, pero si tiene el cuadro clínico, yo lo pongo a trabajar como alfa-talasemia, pero si tuviera los estudios moleculares, bueno, le diríamos, ¿no? Y en cuanto a los marcadores de hierro, obviamente en la anemia ferropénica pues va a haber todo lo que ya ustedes saben, ¿no? Disminución de la ferritina, aumento de la transferrina, etc., ¿no? Que no se va a ver en la talasemia. Si tuviéramos acceso a los estudios moleculares, hiciéramos el diagnóstico así. Por ejemplo, ¿no? Mutación del gen ANK1, del gen de la proteína anquilina, es la esclerosis hereditaria. Nosotros hacemos el diagnóstico clínico. Ya cuando ustedes seguramente sean hematólogos en el futuro, van a diagnosticar haciendo un estudio genético, ¿no? O sea, ya no con la morfología, ya no con el test de fragilidad, sino de fragilidad. Miren el gen tal, a ver, ¿qué tal? No sé. Así como el caso clínico que lo vamos a ver el sábado, que
digamos, el estudio de NGS es lo que van a presentar con respecto al diagnóstico definitivo del paciente, ¿ya? Entonces aquí ya son, ¿no?, de diferentes mutaciones, por ejemplo, de la espermatocitosis, ¿no?, de la glucosa sulfatohidrogenasa, ¿no?, el gen G6PD, etcétera, ¿no?, de la talasemia, inclusive de la alfa-talasemia, ¿no?, de la alfa-talasemia, cuando es difícil de diagnosticar, hacen este estudio, ¿no?, del gen HbA1 y 2. Entonces ya estos son estudios moleculares. Lamentablemente no los disponemos, en algún momento algún día, y hagamos el diagnóstico así. Pero les cuento el caso, ¿cómo es este caso? Ahorita estoy viendo eso, me estoy acordando. Ya. Es una paciente que viene de Arequipa. Y en Arequipa le hacen todos los estudios por anemia, y entonces le dicen que tiene un síndrome mielodisplásico, una chiquilla, joven, ¿no? Entonces le hacen toda una serie de estudios y entonces dice, es una mielodiplasia, tiene que hacer trasplante de médula y no sé cuánto. Entonces lo ven varios doctores y de ahí por ahí me pasan a mí. Entonces yo le digo, bueno, en realidad yo no había visto la historia del equipo porque en realidad no la tenía en el sistema de gestión y la paciente tampoco había mencionado, pero como tenía esta anemia en un paciente joven, le pedí un estudio de NGS, no creo que se lo costeó la familiar, y hicieron estos estudios y le salió glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. O sea, y después rebobinando, la paciente había tenido anemia hemolítica. O sea, la mandan por anemia, pero lo que había tenido era anemia hemolítica, sino que no ha sido bien diagnosticada. No había ido bien diagnosticada. Y en el estudio molecular sale eso. Y acá están todas las proteínas de la membrana, ¿no? Y las alteraciones de acuerdo a ¿no? Por ejemplo, la heterosis hereditaria son de estas proteínas de membrana, ¿no? La anquilina, la BAMPA3, la estomatocitosis son otras, ¿no? La eritrocitosis son otras alteraciones, ¿no? Y pues esas son las mutaciones que se pueden detectar en estos estudios moleculares. Entonces, en el caso de nosotros tener una anemia hemolítica congénita, tenemos que ver la historia, los síntomas, ¿no? Hacemos el recuento, digamos, de los reticulocitos, de HL, bilirrubina, globina, y de acuerdo a la morfología, y si no, ya de acuerdo, hacemos los estudios moleculares, ¿no? Nosotros estamos acá, pero la idea es tratar de llegar a los estudios genéticos y poder hacer diagnósticos. Ya, este es un casazo. Bueno, no tanto como el examen. Ya, dice 15 años, antecedente de coledocolitiasis por colangioresonancia en agosto 21. Este chico llegó en la pandemia. En la pandemia, ¿no? ¿Cuándo fue la pandemia? En el 2020, ¿no? No, pero claro, pero acá llegó el 2020, ¿no es cierto? Ya, entonces yo estaba en trabajo remoto, me acuerdo, todavía, porque estuve en trabajo remoto. Fui la única dermatóloga que está en trabajo remoto. Entonces, tiempo de enfermedad dice 3 horas. Antecedente de coledocolitiasis refiere a dolor abdominal, epigastrio, nicocón derecho hipocólico, moderada intensidad, socioictericia, náuseas, vómito, motivo por el cual acude a emergencia al hospital. Refiere hace 7 meses ampliación, dolor abdominal en cuadrante superior derecho esporádico que cede a la emergencia, hace un mes, dolor abdominal de moderada intensidad, donde acude al centro de salud por lo que se realiza con esta resonancia particular con informe de una piedra en la vía biliar. Al examen físico, ictericia, palidez 1/3, lo positivo, ¿no? Abdomen blando depresible, dolor de aparición profunda en epigastrio, hipocondrio derecho, vaso palpable, a 3 centímetros debajo del reborde costal izquierdo. ¿El vaso se palpa? Normalmente no, ¿no es cierto? Exacto, ya. Te voy a probar, ya. Entonces ahí tenía esplenomegalia y en los exámenes de laboratorio, acá tenía leucocitos 18.000, hemoglobina 11.5, no me han puesto el CN acá, ¿no? Plaquetas 168.000
elevado. Bilirrubina es 32. Bilirrubina directa 13. 32 menos 13. Ya, o sea, acá tenían las bilirrubinas indirectas más altas, ¿no? O sea, ictericia pero no indirecto. Ya, y ahí tiene, bueno, leucocitos 9000, hemoglobina 9.6, transaminasa alta, bilirrubina 48. 48 de bilirrubina. Directa 24 y indirecta 24. ¿Y ahora qué hacemos? Mitad. O sea, ictericia, pero viene de los dos. DHL 249. Acá 47 bilirrubina directa 27. O sea, acá está más directo, ¿no? CUM directo negativo. Y reticulocitos 10%. Ah, bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Estaba medio raro ese caso. Acá está el hemograma. El BCM estaba en 93. Ya hemoglobina en 10, plaqueta 146.000, leucocitos 6.000. Y esto es el examen de orina donde tiene un poco de glutinógeno en la orina, una cruz. Ecografía abdominal tenía vesícula biliar hidrópica, barro biliar sin diálisis aparente, vaso de 15 centímetros. Nada más. El diagnóstico está acá. A ver, ¿quién dice? Esferocitosis, ¿no? El diagnóstico estaba en la lámina periférica. Protis, marcando citosis, esferocitos 3, 20%. La policromatofilia. La policromatofilia se refiere al aumento de reticulocitos. Ya acá no se ve tan claro, pero son estos de acá, ¿no? Que están incrementados también. O sea, había hemólisis. Esferocitos 3 cruces de fragilidad osmótica le hicieron y salió aumentar. Entonces, ese es el caso clínico de la esferocitosis. ¿Qué cosa deberíamos hacer con ese muchacho? ¿Qué opinas, Ian? Sacar el vaso, muy bien. Pero primero, ¿qué le tienen que sacar? ¿Ah? ¿Por qué vino el paciente? La vesícula, ¿no es cierto? O sea, en realidad este paciente vino por un cuadro vesicular y por eso tenía ictericia, pero vino directo también. Pero la formación de cálculos era justamente por la esferocitosis hereditaria, ¿no? Es una complicación. Entonces, la idea era que le saquen la vesícula, pero también que le hagan pneumonía. Yo estaba en trabajo remoto, pero consulta remoto yo le dije, sáquenle las dos. No le sacaban las dos, le sacaron solamente la vesícula. De ahí no sé qué habrá pasado con el paciente, solo va a regresar, habrá regresado con hemólisis. El único tratamiento ahí es sacarle el vaso. Pero en este paciente hizo esa complicación por el problema de la pasaje. Muy bien, muchachos. ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? ¿Preguntas? ¿Cómo es la lista? ¿Pasan lista o...? Ya. O sea, tú pasas la lista de tus y te entregas a ti. A los 8 manos. Y si hay que soborna y dice, oye, ponme ya. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Les pregunto? Ya. Bueno, entonces aquí creo que los casos así, anecdóticos que tengo con esta, ya les he dicho todos, lo más importante es, como les dije al comienzo de la clase, ver si tiene hemólisis o no el paciente. O sea, si yo voy a pensar en algo, tengo que ver si tiene hemólisis o no. Ahora, en el caso de la talasemia, sí, hay a veces son rasgos talasémicos que se presentan
hay pacientes que vienen por microcitosis nada más. Entonces, cuando tú vienes con microcitosis, te hace el perfil de hierro para ver si tienes ferropenia. Pero si no tienes ferropenia, el BCM está muy bajo y el RBC, o sea, la cantidad de glóbulos rojos está alto, hay que pensar en talasemia. Y ahí te pide la electroporesis de hemoglobina, en ese caso. O sea, no le va a servir a todos, sino cuando estés escuchando realmente que sea una talasemia. Pero fíjense en el parámetro, o sea, perdón, aquí, cuando ustedes hacen el hemograma, lamentablemente no he traído un hemograma de este chico, por ejemplo, el BCM está normal, acá está, ¿ven? Hematíes, 3.26, disminuido, ¿no? En la talasemia, 4.56 está en 6 o está alto, o en rango superior o más allá de lo normal. ¿Ya? Según el laboratorio. Bueno, entonces